Muy buenos días, bienvenidos un día más a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Ponemos la mirada en todas las últimas horas, en toda la actualidad que nos lleva a mirar un día más al conflicto en Oriente Medio, con Israel rechazando la solución de dos estados en un momento en el que Borrell y la Unión Europea están abogando por ello. Una semana más vamos a fijarnos en Irán, en las tensiones que surgieron la semana pasada en torno a Irak, a Siria, sobre todo a Pakistán, con ataques entre ambas naciones en un momento en el que el ministro de Exteriores iraní va a visitar precisamente Pakistán para intentar calmar estas tensiones que han tenido lugar en los últimos días. Un día más miraremos a Estados Unidos con el foco puesto en Donald Trump, en DeSantis, que abandona la carrera electoral, y por supuesto miraremos un día más al conflicto en Ucrania, con ataques por parte de Rusia en el centro y en el sur de Ucrania, con Zelensky abriéndose las elecciones y con un bombardeo en Donetsk que va a dar mucho que hablar. Empezamos hablando del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu, que ha rechazado en las últimas horas las condiciones presentadas por Hamás para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes, que incluirían la retirada completa de Israel y dejar a Hamás en el poder en Gaza. En el comunicado que ha hecho público, el propio Netanyahu ha rechazado las exigencias a cambio de la liberación de sus rehenes, entre ellos el fin de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la liberación de todos los asesinos y violadores y dejar intacto al que ha calificado como el monstruo de Hamás. Mientras tanto, los aviones israelíes reanudaban el bombardeo de Yan Yunis en el sur de la franja de Gaza, según fuentes de Reuters que apuntaban que la negativa del líder israelí a poner fin a la ofensiva militar en Gaza significa que no hay posibilidad de que regresen los cautivos israelíes. Seguimos mirando a este conflicto y miramos también al Mar Rojo, y es que Reino Unido dice que va a mejorar el sistema de misiles de defensa de buques de guerra utilizados en el Mar Rojo. En concreto, el Ministerio de Defensa británico ha señalado que gastará 405 millones de libras, unos 514 millones de dólares, para mejorar un sistema de misiles que ahora utiliza la Royal Navy para derribar drones hostiles sobre esa zona del mundo. El sistema Sea Viper Air Defense se actualizará con misiles con una nueva ojiva y un software que le va a permitir contrarrestar las amenazas de misiles balísticos. Los contratos fueron adjudicados a la división británica de MBDA, una empresa conjunta de misiles propiedad de Airbus, BAE Systems y Leonardo. Es lo que está apuntando el Ministerio de Defensa, que además ha destacado que a medida que la situación en Medio Oriente empeora, es vital que se adapten para mantener seguros a Reino Unido, a sus aliados, dicen, y también a sus socios. Seguimos mirando al conflicto en Oriente Medio. Miramos ahora al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que ha reclamado este lunes que los 27 se enfoquen en la solución de los dos estados como única salida posible a la guerra en Gaza. Todo esto pese al rechazo expresado por Israel a implantar este marco que defiende la comunidad internacional. El jefe de la diplomacia europea presentará a los ministros de Exteriores de la Unión Europea un enfoque integral sobre la crisis en Oriente Próximo, que incluye una conferencia internacional para relanzar la solución de dos estados. Dice Borrell que cree que deben parar de hablar del proceso de paz y empezar a hablar más concreto del proceso de dos estados. Es lo que ha defendido antes de la reunión que va a tener lugar hoy a eso de las 6 de la tarde. Escuchamos a Borrell. So if they don't agree, we'll have to discuss. That's why we are here. We have to discuss, even if they don't disagree, even if they disagree, they have to come here and they will discuss with us and we'll study which other solution they have in mind. Which are the other solutions they have in mind? To make all the Palestinians live? To kill of them? 25,000 already in Gaza. 70% are women and children. Certainly, the way you're trying to destroy Hamas is not the way they are doing, because they are seeding the hate for generations. We have in mind what Hamas is, what Hamas has done, and certainly we reject and we condemn. But the peace and stability cannot be built only by military means, and not in this particular way of using. Europa sigue opinando, sigue abogando por esta solución de dos estados, y también lo está haciendo en este caso Alemania. Dice que la solución de dos estados que permita la coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos es la única solución al conflicto actual. Es lo que ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, antes de dirigirse a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Dice Baerbock que todos aquellos que dicen que no quieren oír hablar de una solución así no han aportado ninguna alternativa. Añade al tiempo que pide una pausa humanitaria urgente en la guerra que sigue asolando la franja de Gaza. Veamos también a Irán. Declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, de Nasser Kanani, que ha afirmado que los ataques con misiles contra Irak, Siria y Pakistán de la semana pasada
fueron un mensaje, dice Kanani. Se trató de un acto decisivo contra aquellos que amenazan a Irán. Aquellos que debían recibir el mensaje de Irán lo han recibido definitivamente. Es lo que ha dicho en una rueda de prensa en Teherán, mandando un aviso a sus enemigos. Precisamente mirando a Irán nos fijamos en el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian. Va a visitar Pakistán este 29 de enero, es lo que ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores este mismo lunes, después de los ataques de ojo por ojo en las intrusiones transfronterizas de más alto perfil en los últimos años. Los países intercambiarán embajadores y reanudarán relaciones normales este mismo 26 de enero, según ha añadido el propio ministerio en un comunicado. Miramos también a Irak, donde el Comando Central de Estados Unidos dice que se han lanzado múltiples misiles balísticos y cohetes contra su base de Al-Assad en el oeste de Irak. El ataque se produjo pocas horas después de que Irán prometiera venganza y culpar a Israel por un ataque mortal contra un edificio que albergaba a sus fuerzas de élite en la capital siria, en Damasco. El ataque israelí tuvo como objetivo una reunión del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. Los informes iniciales de fuentes de seguridad en Irak solo habían informado sobre disparos de cohetes contra la base el sábado por la noche. Estos ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y en Siria han aumentado desde que comenzó en octubre la ofensiva militar de Israel, que como saben cuenta con el respaldo de Washington. Desde entonces Israel ha ampliado su ofensiva en la Franja de Gaza para atacar a grupos armados vinculados a Irán en Siria y también en Líbano. Miramos a la respuesta por parte de Estados Unidos, que se toma muy en serio este ataque perpetrado el sábado por combatientes pro-iraníes contra una base en Irak que alberga tropas estadounidenses y de la coalición internacional. Es lo que ha declarado este mismo domingo un alto funcionario que ha dicho que ha sido un ataque muy serio con misiles balísticos que suponían una amenaza real. Es lo que ha dicho John Feiner, uno de los asesores de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, en una entrevista en la cadena ABC. Dice que todos los misiles lanzados contra la base aérea de Al-Assad en el oeste de Irak no pudieron ser detenidos por la defensa antiaérea y que al menos un militar iraquí resultó herido, según el comando estadounidense en Oriente Medio. El atentado fue reivindicado por la resistencia islámica en Irak, un grupo proiraní, y además se produjo en un contexto regional explosivo alimentado por las repercusiones del conflicto en Gaza entre Israel, aliado tradicional de Washington, y el movimiento islamista palestino de Hamas, apoyado por Teherán. Mirando a Estados Unidos, hablamos del que hasta ahora fuera aspirante presidencial republicano, de Ron DeSantis, que ha abandonado la carrera de las primarias este mismo domingo en un vídeo publicado en X, en el que consiguió aparecer como la mejor opción de los republicanos en 2023 para hacer frente a Trump. Ha dado su apoyo al expresidente. DeSantis, de 45 años, había sido ampliamente considerado como uno de los principales aspirantes a la nominación republicana de 2024 y sobre todo como heredero natural del propio Trump debido a su estilo combativo y sus opiniones profundamente conservadoras. Escuchamos a DeSantis anunciando que deja la carrera electoral. If there was anything I could do to produce a favorable outcome, more campaign stops, more interviews, I would do it. But I can't ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. I'm proud to have delivered on 100% of my promises, and I will not stop now. It's clear to me that a majority of Republican primary voters want to give Donald Trump another chance. Esta declaración por parte de DeSantis ya tiene reacción también por parte de Donald Trump, que ha dicho a Fox News este domingo por la noche que estaba muy honrado por este respaldo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, a la carrera presidencial y que esperaba trabajar junto con él para vencer a Joe Biden. Trump también criticó a Biden, dice que es el peor y más corrupto presidente de la historia de Estados Unidos. Miramos ahora a Taiwán, el Ministerio de Defensa de Taiwán, que dice que ha detectado 6 globos chinos más volando sobre el estrecho de Taiwán, denuncia que ha puesto sobre la mesa en las últimas horas y a la que se añade el hecho de precisamente uno de ellos que ha cruzado la isla. El envío de estos globos, que generalmente desaparecen en el Pacífico hacia el este, parece estar en aumento, aunque su propósito no ha sido anunciado públicamente. El Ministerio de Defensa señaló los avistamientos de globos en una lista de actividad del Ejército Popular de Liberación de China en las aguas y el espacio aéreo cerca de Taiwán. Uno pasó cerca de la ciudad sureña de Pingtung, mientras que los otros volaron justo al norte del puerto de Keelung, donde Taiwán tiene una importante base naval. Por el momento no está claro si los globos tienen una función militar explícita, pero parecen ser parte de una campaña de hostigamiento contra la isla autogobernada que China reclama como su propio territorio y que ha prometido reclamar por la fuerza si es necesario.
De Taiwán pasamos a Corea del Norte. Hablamos del presidente ruso Vladimir Putin, que pronto viajará precisamente a Corea del Norte, es lo que están informando los medios norcoreanos en las últimas horas. La visita tendría lugar pronto y con ella responderá a la invitación de su líder, de Kim Jong-un. Planes, además, que constatan la creciente cooperación entre ambos líderes a medida que el Kremlin sigue inmerso en su guerra en Ucrania y al mismo tiempo aumentan las tensiones militares en el este de Asia. Según la agencia estatal de noticias, Putin habría agradecido a Kim la invitación para visitar Pyongyang y se habría comprometido a ir allí en una fecha próxima. Precisamente miramos a Putin y miramos precisamente al conflicto en Ucrania, con el Kremlin, que ha calificado este lunes como un acto terrorista monstruoso el ataque de este domingo contra un mercado de la ciudad ucraniana de Donetsk, controlada por Rusia desde 2014, que causó, según los últimos datos, hasta 27 muertos y 26 heridos. Dice el Kremlin que este bombardeo es un acto terrorista monstruoso. Es lo que ha dicho el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, que ha acusado a Kiev de haberlo perpetrado con armas de destrucción indiscriminada contra la población civil. Según Peskov, el régimen de Kiev continúa enseñando su rostro feroz y asestando golpes contra infraestructuras civiles y la población. Dice Peskov, lo condenamos rotundamente y naturalmente vamos a continuar la operación militar especial para proteger a la gente de esa amenaza. Seguimos mirando a Rusia, que ha suspendido operaciones en una terminal de exportación de combustible del Báltico después de un ataque con drones ucranianos. La compañía energética rusa Novatek se ha visto obligada a suspender algunas operaciones en una enorme terminal de exportación de combustible del Mar Báltico. Una suspensión que ha tenido lugar después de desatarse un incendio iniciado por lo que los medios ucranianos dijeron que era un ataque con drones. El gigantesco complejo Ust-Luga, situado en el Golfo de Finlandia, unos 170 kilómetros al oeste de San Petersburgo, se utiliza para enviar productos de petróleo y gas a los mercados internacionales. Procesa condensado de gas estable, que es un tipo de petróleo ligero, para convertirlo en nafta ligera y pesada, queroseno y diésel para su envío por mar. De confirmarse, la autoridad ucraniana, según los estadistas, demostraría la capacidad de Kiev para llevar a cabo ataques más profundos de lo habitual en Rusia, así también como para introducir grietas en el sistema de defensa aérea rusa. Precisamente hablamos de la suspensión de la terminal rusa de exportación de combustible en el Báltico, después del ataque con drones que está desatando preocupación en el comercio, pero sobre todo está poniendo en alerta a las autoridades. De hecho, la Administración General ha puesto en alerta máxima las instalaciones de infraestructura crítica en la región de Leningrado. Además, se ha ordenado a las unidades de seguridad y agencias encargadas de hacer cumplir la ley y destruir cualquier dron que se detecte. En cuanto a la terminal, de momento no está claro cuánto va a durar la suspensión de la exportación en esta terminal del Báltico, ni tampoco cuántos petroleros tendrían que permanecer inactivos fuera del puerto o cuál sería el efecto en la cadena de los mercados energéticos internacionales. Mientras tanto, Rusia acusa este lunes a Ucrania del ataque perpetrado en la víspera contra, como les decíamos, la terminal de gas del puerto de Ust-Luga, cerca de San Petersburgo, en el lado ruso del Mar Báltico. Dice Peskov que el régimen de Kiev sigue mostrando su cara bestial, atacando sitios de infraestructura civil. En la misma línea, la planta, que se encuentra a 110 kilómetros al oeste de San Petersburgo y a 850 kilómetros de la frontera con Ucrania, ha sido el objetivo de un ataque que provocó un importante incendio, el último de una serie de aparentes ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas. La semana pasada Kiev ya reivindicó la autoría de otros dos ataques, uno de ellos en la misma región de Leningrado, donde se encuentra precisamente Ust-Luga. Mientras tanto, también hay ataques por parte de Rusia. Ucrania asegura por su parte que este lunes sus defensas han derribado 8 drones lanzados por las fuerzas rusas en varias regiones del sur y el centro de Ucrania. Es lo que está informando en estos momentos la agencia France Press. El ataque nocturno ocurrió después de varias incursiones ucranianas en regiones fronterizas rusas para destruir depósitos de petróleo. Rusia informó el domingo de un incendio, como les contábamos, en una planta de gas en el puerto de Ust-Luga. La empresa Novatek, que opera esta planta, dijo que el incendio ha sido causado por un factor externo, eso sí, sin apuntar más detalles. Miramos de nuevo a Ucrania, y es que Zelensky podría conceder la ciudadanía a los combatientes extranjeros si su parlamento aprueba un proyecto de ley. Miles de no ucranianos han servido en sus fuerzas armadas desde el inicio del conflicto con Rusia. Ahora apuntan en un comunicado a que voluntarios extranjeros que tomaron las armas para defender Ucrania y todos aquellos que luchan por la libertad de Ucrania como si fuera su patria, podrían convertirse precisamente en su patria. Podría ser Ucrania la patria de estos combatientes. La legislación también permitiría la doble ciudadanía por primera vez en la historia postsoviética de Ucrania, con la única excepción de los titulares de pasaportes rusos. Precisamente seguimos mirando a las declaraciones de Zelensky, que ha insistido en que no se opone a la celebración de elecciones
en Ucrania. Las votaciones están prohibidas según la legislación en tiempos de guerra y el propio Zelensky dijo en noviembre que se oponía a realizar unas elecciones porque, decía, ahora es el momento solo de la defensa. Pero en una entrevista con Channel 4 News, Zelensky dijo que estaba abierto a cambiar la ley para permitir elecciones en tiempos de guerra. Dice Zelensky, si me preguntas, creo que debemos pensar en cómo hacerlo. Si pudiera hacerlo mañana, lo haría. Y además añade, no lo he pospuesto, sucede automáticamente. Simplemente no puedo retenerlos ahora, principalmente debido a la ley que me prohíbe hacerlo. Zelensky, de la sorpresa, giro de guión, dice ahora que está abierto a las elecciones. Seguimos pendientes de más noticias, más allá del conflicto en Ucrania. Enseguida les contamos el movimiento de Eslovaquia que quiere vetar la entrada de Ucrania en la OTAN. Ojo, una breve pausa y se lo contamos.